Nació en Nicaragua, pero su labor religiosa y social la realizó en Costa Rica. En ambos países la consideran una santa. Sor María Romero sirvió a los pobres por casi 50 años. Para quienes la conocieron, ella era una mujer con dones especiales. Son muchos los que dicen que Sor María Romero hace milagros. Ella es, por lo tanto, una religiosa en olor de santidad. La encantadora ciudad colonial de Granada está a 46 kilómetros de la capital nicaragüense. Ella es considerada como la más antigua población fundada por los españoles en América. Esta joya arquitectónica se encuentra junto al lago de Nicaragua. Aquí nació Sor María Romero Meneses, quien se convirtió en monja católica allá por 1929. La historia comienza aquí en la ciudad de Granada, Nicaragua. Sor María Romero nació en esta casa el 13 de enero de 1902, pero el destino quiso que ella sirviera como monja en otro país. Por eso vivió en Costa Rica más de 40 años. Sin embargo, también quiso el destino que ella muriera en la tierra que le vio nacer. Esta casa fue el lugar que recorrió cuando niña. Fue el sitio donde aprendió a adorar a la Virgen María y donde empezó su formación religiosa al lado de sus padres. Hoy, al recordar a Sor María Romero y su obra, se construye en este lugar un museo. A esta iglesia del siglo XVIII, cercana a su casa, conocida como La Merced, llegaba a oír misa como cientos de católicos de su querido pueblo de Granada. Luego vendría la educación en el Colegio María Auxiliadora de Granada. Allí empezaría su formación salesiana. Estos corredores la vieron crecer y hacerse mujer. Pero su vida no estaba destinada a lo mundano, sino a lo espiritual. Oh mi divino sol, traspasa mi alma con tu luz para que yo irradie y traspase tu amor a todas las almas. Eran las frases comunes de una mujer llena de fe, dispuesta siempre a sembrar esperanza allí donde todo parecía perdido. En la década de los 20, Sor María Romero realiza estudios teológicos en El Salvador, iniciando así su carrera de monja, y luego vuelve por poco tiempo a su amada Nicaragua. El 6 de enero de 1929, Sor María Romero hizo sus votos perpetuos como monja en este colegio de María Auxiliadora, aquí en su ciudad natal, Granada. Y dice esta placa ubicada en esta gruta, que ese día florecieron milagrosamente muchos lirios, como señal de amor de la Virgen Inmaculada hacia su hija. Pero por una decisión de sus superioras, la joven monja debe trasladarse a Costa Rica. Aquí empezó su labor de servicio, cuando en 1931 fundó en San José la primera casa de obras sociales de María Auxiliadora. Y se quedaría aquí por 46 años. En Costa Rica optó por los pobres, a ellos se consagró por entero. Pero lo más importante, fue capaz de convencer a quienes tienen mucho de la necesidad de ser solidarios con los que no tienen nada. Entra también ella a pertenecer a esa congregación de María Auxiliadora como religiosa y ahí se proyecta en obras enormemente en beneficio del pueblo, de los más necesitados en Costa Rica. ¿Y cómo lo realiza? Pues la realiza toda por obra y gracia del Señor, porque ella no tenía medios en ese momento. Sumamente piadosa, era piadosa, humilde, un amor grande a Jesús, Eucaristía y a la Virgen, eso sí. Una fe grande y un amor a las almas. Ella por los pobres se desvivía. Y todo su trabajo era para favorecer al pobre. Funda la asociación Assignment, que se preocupa de dar casa a los que no lo tienen. Abre un consultorio médico para atender a los que no son protegidos por el Seguro Social. También a ella le interesaba muchísimo el problema que vivía San José. Era cuando en las calles por la noche transitaban tantas jovencitas de 11, 12, 13 años y ella veía que era un comercio de prostitución el que las estaba atrapando. Entonces abrió un internado para estas niñas. Viva obró milagros, porque consiguió lo que se propuso conseguir para dar a los pobres. Fortaleció la enseñanza en el Colegio María Auxiliadora
y se ganó el cariño de quienes la conocieron. Se prodigó con los niños repartiendo alimentos y juguetes para ellos a manos llenas. Estas imágenes son de aquellos años en que la obra de Sor María Romero se prodigaba a manos llenas. Es un video inédito grabado con la propia cámara de Sor María Romero y que se conserva en el museo dedicado a ella en el Colegio María Auxiliadora. Cuando ella le pedía a la Virgen le sonreía. Y esa sonrisa que la Virgen le daba a ella la trasladaba en una sonrisa de bienestar para el pueblo. Ella recogió las muchachas que andaban tal vez inclinadas hacia la mala vida. Era que ella tenía una fe tan grande que ella conseguía todo. Ella solo hablaba, decía y todo se le hacía por ese gran amor que ella tenía. ¿Ves? Y amor a Dios, pero no solo amor a Dios, amor al prójimo. Y entre otras cosas se decía que en vida intercedía con éxito ante la Virgen a favor de quienes deseaban la curación de alguna enfermedad o la solución de un problema. Pero había algo más en esa personalidad. Además de su fe, era una mujer especial, según dicen, con poderes como la clarividencia, es decir, adivinar el futuro. Y hay quienes incluso se atreven a decir que tenía el don de multiplicar los alimentos cuando estos hacían falta para los pobres, especialmente los niños. Y entonces ella me dijo, por cierto, en el comedor me dice, estoy leyendo un libro maravilloso y me he dado cuenta que yo tengo fuerzas, pues que Dios me ha dado fuerzas y que puedo hacer el bien para glorificar a mi reina. Eso es todo lo que yo sé directo de ella, que yo quedaba con ella cerquita en el comedor y que platicábamos. Dios le dio a ella, además de muchísimos dones, del don de bilocación, del don de multiplicar objetos, vestidos, ropa, comida cuando era necesario, del don de leer las conciencias, de detectar las anomalías que la persona llevaba internamente. Además de sus dones, Dios le dio el don de sanidad. Madre mía, no me dejes, Madre mía. Habla por mí, ruega por mí, intercede por mí. Sé mi amparo, mi defensa y mi sostén. Sé mi madre. Para mucha gente, Sor María Romero es una santa. Para otros, una mujer que intercede ante la Virgen para que los milagros ocurran. En la población de Diriamba, Nicaragua, encontramos a un hombre que asegura haber salvado su vida gracias a un milagro de Sor María Romero. Higinio Parrales nos recibe en su casa y con mucho entusiasmo habla del favor recibido de Sor María. Es santa de acuerdo a su modo de vivir, de hacer bondades y de vivir conforme a la ley de Dios. Higinio Parrales cree que volvió a nacer el día en que lo atacaron dos asaltantes y le dispararon con ráfagas de ametralladora. Lo hicieron en el pecho, pero él afirma que la estampita de Sor María Romero que tenía en la bolsa de su camisa fue lo que le salvó la vida. La bala de frente, como estaba, tenía que haberme pasado totalmente, ¿no? Pero por medio de la estampita que estaba aquí, me la desvió. Para mí, y desde el principio, pues, yo lo dije que así había sido desviada, porque inclusive los periódicos que salieron, los reportajes, usted lo puede ver, de que sí, yo decía, pues, que fue un milagro de Sor María Romero que me ha salvado. La estampita de Sor María Romero, bañada con la sangre de don Higinio, fue enviada a Roma como testimonio de milagro, junto con la declaración que los propios médicos hicieron sobre el caso de este nicaragüense. En Nicaragua encontramos también el testimonio de este hombre, nacido en Masaya. Él dice que iba a morir de cáncer. Nos enseña su cuello del lado derecho, donde tenía un tumor. Su último recurso era una costosa operación en la ciudad de Miami. Allí fue a dar, pero algo pasó porque, sin ninguna explicación aparente, su mal sanó y no fue necesaria la operación. Ya el tumor había desaparecido. Entonces el oncólogo, que se llama doctor Marvin Díaz Lacayo, ¿qué pasa? Esto es un milagro. Sí, le digo, es un milagro
a una monja nicaragüense, y yo le he estado rezando mucho. Aquí está su estampa. La familia Solís Barquero de Costa Rica también tiene la creencia de que a su hijo Federico le ocurrió un milagro. Hoy tiene 25 años y es abogado, pero cuando tenía 4 años se le descubrió que podría perder su ojo izquierdo. En Colombia determinaron que sufría una desviación, es decir, una dolencia que consiste en que el músculo de uno de los dos ojos es más fuerte que el otro y por eso se desvía de su eje normal. Exámenes de rigor, resultó que la noticia era mala, había que operarlo, radicalmente había que operarlo. Pero cuando todo estaba listo para que Federico fuera operado en la clínica Barraquera en Colombia, algo curioso ocurrió. Él me entregó los exámenes de Federico, pero en ese momento hubo algo especial, como son las cosas celestiales. El doctor se quedó como un imán viéndole los ojos a Federico. Yo como mamá me asusté terriblemente porque dije, algo malo le está viendo, que no se lo había visto antes. Entonces él lo sentó en la silla, le quitó los anteojitos y lo comenzó a examinar. Entonces cogió el teléfono interno, llamó a un doctor, llamó al otro, a todos los que lo estaban chequeando a Federico. Entonces yo me pavoricé y le dije, doctor, ¿qué es lo que ocurre? Y me dice, su hijo ha tenido un cambio total en su ojito. Vamos a examinarlo porque creo que ese ojo ya no hay que operarlo. Y efectivamente, nunca fue operado. Después de lo ocurrido, Federico usó anteojos únicamente hasta los 10 años. Desde entonces ha tenido una visión normal. Fácilmente me lleva a la conclusión de que sí pasó algo realmente milagroso. Y pues entenderá que le agradeceré infinitamente a Sor María Romero por su intercesión. Casos como los narrados aquí han sido incluidos en un proceso minucioso de estudio que ya concluyó en su etapa de Costa Rica. Y en este momento todos los documentos han sido ya recibidos en Roma, donde se abrió el proceso romano de canonización. Este va a concluir cuando el Santo Padre, tomando los documentos sobre el estudio de las virtudes, fama de santidad, carismas de Sor María Romero, proclame la heroicidad de las virtudes vividas por ella y la declare venerable. Santa o no, el espíritu de Sor María Romero seguirá presente en los corazones de miles de nicaragüenses y costarricenses que la admiran. Para ellos, ella está en olor de santidad. Sor María Romero Meneses dedicó su vida entera a los pobres y por ello se ganó un lugar entre los creyentes. Durante los 46 años que vivió en Costa Rica, se dedicó enteramente a servir. Desde Ciudad del Vaticano les presentamos enseguida información con nuestro director Ignacio Santos, quien estuvo en la ceremonia de beatificación de esta religiosa. Muchas gracias, Marcelo, y un saludo a todos los amigos de 7 días. Antes de presentar el reportaje especial que tenemos sobre Sor María Romero, vamos a presentarle lo más importante que sucedió ayer domingo aquí, en la Plaza de San Pedro. En una ocasión histórica, dos pueblos unieron sus corazones para celebrar al unísono la alegría de tener por primera vez una beata en los altares del Vaticano. Ayer domingo en la Plaza de San Pedro, Monseñor Román Arrieta solicitaba oficialmente al Sumo Pontífice la elevación de Sor María Romero a la beatitud. Fue enviada a Costa Rica, donde en nombre de su reina, como se deleitaba en invocar a la Virgen su Madre, cumplió una incansable labor apostólica, dando vida a grandes obras sociales. El Papa Juan Pablo II pronunció de seguido las palabras en latín que declaraban beata a la religiosa. Sor María Romero Meneses, die septima Iulia. Luego el pontífice destacó en su discurso
los logros y trabajo desinteresado que en vida hizo Sor María Romero en favor de los pobres. Fue un acto emotivo, lleno de espiritualidad, en el cual se demostró que dos países hermanos como Costa Rica y Nicaragua pueden caminar de la mano y resolver sus diferendos por la vía pacífica. Hace 100 años nació en Granada Sor María Romero, estudia en San Salvador y durante más de 45 años dedica su vida a ayudar a los pobres en nuestro país. Ven y reina en mi alma, dadme la humildad de la Virgen, su fe y su esperanza para obedecer con sencillez a las palabras de Jesús. Coqueta y señorial, llena de encantos de un pasado, atrapados como en un bello sueño. Granada, ciudad al sur de Nicaragua. Dice la leyenda que la población más antigua de América es esta. Aquí, junto al gran lago de Nicaragua, nació hace un siglo una mujer piadosa, con un corazón hecho de amor puro. La historia comienza aquí en la ciudad de Granada, Nicaragua. Sor María Romero nació en esta casa el 13 de enero de 1902, pero el destino quiso que ella sirviera como monja en otro país. Por eso vivió en Costa Rica más de 40 años. Sin embargo, también quiso el destino que ella muriera en la tierra que le vio nacer. Esta casa es el lugar que recorrió cuando era niña. Aquí aprendió a rezar y recibió las primeras enseñanzas cristianas. El lugar es hoy un museo para recordar a la obra de la religiosa de 1000 batallas. A la iglesia de la Merced, esta, fundada en el siglo XVIII, fue con sus padres a escuchar misas y lecciones de religión. Luego vendría la educación en el Colegio María Auxiliadora de Granada. Por estos corredores caminó siendo una jovencita con un destino que entonces ignoraba. Poco a poco supo que su misión era una muy bella, una en la que traería la luz al mundo de los más necesitados. Oh mi divino sol, traspasa mi alma con tu luz, para que yo irradie y traspase tu amor a todas las almas. Así hablaba aquella que vino al mundo con una misión especial. En los años 20 la joven novicia va a estudiar a El Salvador y ya graduada monja regresa por un corto periodo a Nicaragua. El 6 de enero de 1929 Sor María Romero hizo sus votos perpetuos como monja en este colegio de María Auxiliadora, aquí en su ciudad natal, Granada. Y dice esta placa ubicada en esta gruta, que ese día florecieron milagrosamente muchos lirios, como señal de amor de la Virgen Inmaculada hacia su hija. Por decisión de sus superioras, Sor María Romero se trasladó a Costa Rica y desde el primer momento su trabajo empezó a notarse. En el año de 1931 fundó la primera casa de obras sociales de María Auxiliadora. Fueron 46 años viviendo en nuestro terruño, amándolo tanto como si hubiese nacido aquí. Su ser entero, su alma piadosa, estuvo entregada siempre a los pobres y en especial a los niños. Era que ella tenía una fe tan grande que ella conseguía todo. Ella solo hablaba, decía y todo se le hacía por ese gran amor que ella tenía. Sor María era muy buena, muy generosa, se preocupaba mucho por los pobres y, o sea, cuando la gente venía aquí a buscarla, ¿verdad?, a pedirle ya sea ayuda espiritual o material, ella se preocupaba por, ¿verdad?, por atenderla, ayudarla, digamos, en lo que ella, ¿verdad?, podía. En vida empezó la leyenda de su capacidad de ayudar a través de la fe. Se decía de ella que intercedía ante la Virgen por los enfermos y lograba su curación. Y han sido muchas las leyendas sobre sus poderes especiales, como la clarividencia o el don de multiplicar los alimentos. Ella me dijo, por cierto, en el comedor me dice, estoy leyendo un libro maravilloso y me he dado cuenta que yo tengo fuerzas, pues que Dios me ha dado fuerzas y que puedo hacer el bien para glorificar a mi reina. Eso es todo lo que yo sé directo de ella, que yo quedaba con ella cerquita en el comedor y que platicábamos. Dios le dio a ella, además de muchísimos dones, del don de bilocación, del don de multiplicar objetos, vestidos, ropa, comida cuando era necesario, del don de leer las conciencias, de detectar las anomalías que la persona llevaba internamente. Además de sus dones, Dios le dio el don de sanidad. Madre mía, no me dejes, Madre mía, habla por mí, ruega por mí, intercede por mí, sé mi amparo, sé mi defensa y mi sostén, sé mi madre.
Bueno, Sor María era una religiosa buena, sencilla, humilde y alegre. Su principal virtud para mí era la caridad. Funda la asociación Assignment, que se preocupa de dar casa a los que no lo tienen. Abre un consultorio médico para atender a los que no son protegidos por el Seguro Social. También a ella le interesaba muchísimo el problema que vivía San José. Era cuando en las calles por la noche transitaban tantas jovencitas de 11, 12, 13 años y ella veía que era un comercio de prostitución el que las estaba atrapando. Sor María Romero murió en Las Peñitas, en la ciudad de León, Nicaragua. Murió allá en una casa frente al mar, sin mucho sufrir. Sin embargo, como ella lo quiso, sus restos descansan en Costa Rica, en la misma casa de María Auxiliadora, donde ejerció su misión de amor. Ella hizo realidad muchas frases llenas de amor que se repiten por el mundo hoy, como aquella que dice: si no estamos dispuestos a compartirlo, el pan de vida se convertirá en piedra. Y no basta con ser feliz, es necesario que los demás también lo sean. Aún antes de morir, muchas personas en Costa Rica y en Nicaragua afirmaban que Sor María era una santa. El proceso de beatificación fue largo, comenzó en 1988 y terminó ayer domingo aquí en la Plaza de San Pedro con la presencia del Papa Juan Pablo II. Conozcamos a continuación todo el proceso de beatificación. Bueno, como cuando a mí se me cumplió, como a mi mamá le besó a ella y un montón de gente más, por eso fue. María es una niña normal, inteligente, alegre, juega como cualquier otro niño, estudia como muchos otros de su edad. Vive en San José rodeada del cariño de sus padres y hermanitos. Pero cuando María estaba en el vientre de su madre, los médicos descubrieron algo anormal en ella. Que iba a nacer con labio de porino. Es duro, es difícil. Uno proyecta cómo va a ser el chiquito con los compañeritos a futuro en la escuela. Y fue al 6º mes en que en el ultrasonido control se le demuestra un labio paladar hendido. Labio leporino, paladar hendido. Se le practicaron muchos exámenes, se solicitaron pruebas a Estados Unidos y la respuesta siempre fue una: no había nada que hacer. Familiares y amigos de la pareja hicieron oración y pusieron en manos de Sor María Romero el caso de la niña. Yo estoy convencida que la parte más importante del milagro, casi más lograría decir que mi hija naciera bien, cosa que es muy importante y es algo muy especial para toda la familia, es ver como tantísima gente a la cual yo estoy tan agradecida, tantísima gente rezó por mi hija María. Confiar en Dios y ponerse a disposición de Él para lo que desee, en este caso con una chiquita que tenía un diagnóstico tan complicado como el que le hacían a nuestra hija. Por Diosito, la Virgen y Sor María Romero. Aún 3 días antes de que María naciera, el diagnóstico seguía siendo el mismo. La niña iba a nacer con labio leporino. El ultrasonido no podía mentir. Los médicos daban por descontada la enfermedad de la niña. Pero entonces vino lo que hoy el Vaticano considera es un milagro. Los estudios sucesivos siempre mostraban el mismo defecto. Y propiamente el día del parto, que fue el 28 de noviembre del 94, íbamos armados. Cuando ella nació bien, la verdad que fue una ilusión grandísima. Muchos de los médicos que estaban ahí, mi marido y algunos parientes, hicimos una oración lindísima de gracias a Dios. Fue un milagro porque científicamente no hay explicación. El proceso que culminó con la beatificación de Sor María Romero duró 14 años. Un proceso que comenzó en Costa Rica con la creación de un tribunal en 1988, cuando aún María no había nacido. Sin embargo, eran muchos los testimonios de milagros que existían como para ser estudiados. Todo proceso de canonización de una persona inicia siempre por un proceso diocesano. Debe iniciarse en el lugar donde la persona desarrolló su obra.
El tribunal costarricense recomendó al Vaticano la canonización de Sor María Romero, pero de ahí en adelante pasarían otros 10 años de estudio. Finalmente, en diciembre del año pasado, se acordó recomendar al Papa que se declarara beata a esta religiosa nacida en Nicaragua. El milagro determinante por el cual se declaró beata a Sor María Romero para muchos no es el único. Tanto en Costa Rica como en Nicaragua, muchas personas afirman haber vivido milagros de Sor María. Viva obró milagros, puso todo su empeño en ayudar a los pobres, intercedió por enfermos y por personas llenas de problemas emocionales. Se ganó el corazón de los pueblos de Nicaragua y Costa Rica. En ambos países hay decenas de personas que dicen haber recibido milagros de ella. El doctor Manuel Emilio Montero es dentista y abogado. Nos recibe en su querido barrio México natal para contarnos cómo recibió un favor especial de Sor María. A principios del mes de mayo de 1990, Montero sufrió un inesperado desprendimiento de retina en su ojo izquierdo. Los médicos solo le daban una pequeña esperanza y para ello debía ir a operarse en Colombia. Totalmente, no tenía ninguna visión aquí de este lado, por ejemplo, de aquí cualquiera podía hacer lo que quisiera, de este lado yo no veía nada, como si no tuviera ojo, ¿eh? Era como tener petróleo en el ojo, ¿eh? Al doctor Montero se le ordenó guardar cama para evitar el desprendimiento total del ojo. Pero ese día 22 de mayo de 1990, fecha del Rosario de Sor María Romero, que se hace por las calles del barrio María Auxiliadora, le pidió a un hijo y a una nuera que lo llevaran. En medio de las protestas de sus familiares, fue ahí con mucha fe. Entonces yo empecé a llorar, y recordar la forma en que mi mamá, mi Emilia Mora, rezaba de bien el rosario. Y yo me dije a mí mismo, esta lágrima me cura en el ojo, esta lágrima me cura en el ojo. Unos días después, los médicos notaron un cambio en el ojo del doctor Montero. Ya no se le veía la retina desprendida. Se había vuelto a coser sola, por decirlo así. Algo que es sorprendente, a coserse sola. Entonces, a las 3 de la tarde voy donde el doctor Michael Lang, el que me había visto la tarde anterior, me ve y me dice, doctor, mire, yo no sé qué ha pasado aquí, pero si usted fuera mi padre, yo le diría que usted no necesita ninguna operación ahora. El doctor Montero recuperó el 80% de su visión en el ojo izquierdo, sin necesidad de irse a hacer la operación que le habían recomendado en Colombia. Hoy sigue una vida normal, trabaja y no deja de agradecer a Sor María Romero y a Dios lo ocurrido con su vida. No fue necesario gastar dinero en una operación cara, pero hoy rigurosamente aparta dinero de sus ganancias para donarlo a las obras de Sor María Romero. En la ciudad de Diriamba, al sur de Nicaragua, encontramos a un hombre que asegura salvó su vida gracias a un milagro que le hizo la beata Sor María. Higinio Parrales nos recibe en su casa para hablar con fervor del favor recibido. Santa, de acuerdo a su modo de vivir, de hacer bondades y de vivir conforme a la ley de Dios. Él cree que volvió a nacer el día que lo atacaron 2 asaltantes y le dispararon con ráfagas de ametralladoras. Lo hirieron en el pecho, pero afirma que volvió a la vida por la protección de una estampita de la monja que tenía en el bolsillo de su camisa. Ojalá de frente, como estaba, tenía que haberme pasado totalmente, ¿no? Pero por medio de la estampita que estaba aquí, me la desvió. Para mí, y desde el principio, pues, yo lo dije que así había sido desviada, porque inclusive en los periódicos que salieron, los reportajes, usted lo puede ver, de que sí, yo decía, pues, que fue un milagro de Sor María Romero que me ha salvado. La estampita fue enviada al Vaticano, junto con documentos médicos que hablan del milagro de Higinio. Sor María, la beata, probablemente santa en poco tiempo, es ya un símbolo de 2 pueblos, Costa Rica y Nicaragua. Un símbolo que será capaz de unir a 2 países, algo que no han logrado los políticos. Que la Iglesia quiere, cuando declara beata a Sor María Romero, es que nosotros aprendamos de su vida y que tratemos de imitar en nuestra vida a todos los niveles aquello que la Iglesia le reconoce, precisamente elevándola al honor de los altares. Ahí, en el dolor, en el fragor de mis batallas, ahí tu manto me envuelve, a Cristo
me lleva. Ahí en las pruebas el cielo se abre, tu voz me dice, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre.